Marisol Gutiérrez, México, Ciudad de México, 1954. Doctora en Humanidades y Artes por la UAS. Maestría en Artes Visuales por la ENAP, Academia de San Carlos UNAM. Licenciada en Lengua y Literatura Hispanoamericana por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ingeniera textil en acabados por el IPN y licenciada en Artes Plásticas y Visuales por la ENEP, Esmeralda Imba, y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Ha publicado en más de 65 libros en colectivo e individuales. Marisol, ¿cómo estás? Muy bien, pues bueno, con una trayectoria que no esperaba en mi vida, pero así fue, dimos muchas vueltas, pero llegamos al punto exacto, ¿no? Estas dos novelas se gestaron en este proceso pandémico, digámoslo así. Sí, pero no. O sea, Vida a la Baja, esta es toda la historia del 97, al 98, ahí lo viví. Hice esta obra, esta talla en madera y una gran cantidad de tallas en madera para el personaje que está aquí. Dentro de la novela, incluso hay fotografías de estas obras, se las muestro. Hice obra especialmente para este libro, pensando en este libro, en esta novela, ¿no? Porque fue una aventura maravillosa, que pocas veces planea uno, pero puede salir. Aquí hay otras esculturas. Este es el personaje. Es de la vida real, es un México americano. Entonces me tardé 20 años en hacerla, poco más de 22, casi 22 años en hacerla, porque no podía tocar el tema, porque pues me pegó la historia y decía yo, no la puedo tocar hasta que pueda tocarla, ¿no? Hasta que ya en este encierro dije, pues ya la voy a hacer de todos modos y le voy a avisar a la persona que está dedicado a ella, pero ya se murió tristemente y bueno, no sabía yo que había muerto. Pero es una vida, me dejó muchas cosas para muchos cuentos, para muchas historias. La vida de Estados Unidos, de los mexicoamericanos, es muy impresionante. Los llevan de niños, les meten unas ideas terribles, y cuando los regresan deportados, porque ya los drogaron, porque ya los encerraron en la cárcel y todo, todavía son nobles, son mexicanos todavía, de alguna raíz, y les puedes enseñar un poco a amar al país, pero el medio norteamericano los absorbe y otra vez se vuelven a perder, ¿no? Y es todo un castigo al mexicano que se va, ¿no? No, que se lo lleva, ¿no? Entonces, esta me tardé todo eso. La Lona Azul salió en menos de, hace un año, bueno, ya lo había comentado en alguna presentación, tuvimos un problema aquí en mi casa, y de ahí se derivó La Lona Azul, salió en menos de un mes la novela, así, y se llama La Lona Azul, por eso le puse al evento de amores y lonas, ¿no? Porque, bueno, la vida a la baja es amor y desamor, ¿no? Es cuando uno se pierde, pero de lo lindo, no puedes ni respirar, ¿no? Estás ahí. El término que ellos usaron allá era enculado. Bueno, así estaba yo. Ese era el término correcto. A una edad ya más grande, 40 y tantos años, 33, pues fue muy bonita esta experiencia. Fue de esas que guardan y que se van a quedar ahí para siempre. Y este es un caso real, narrado con en forma literaria, de un despojo, que es el que estamos viviendo en esta casa. Un personaje, de veras, es una novela negra donde no puede uno creer que la gente haga todo esto y le sale bien, y sigue saliendo bien porque el entorno lo permite, ¿no? Un entorno de impunidad absoluta. Pues bueno, este pequeño talla en madera es un libro que está completo, es un libro objeto, tallado en madera, que representa la historia de esta persona, que es mi prima, y el tipo que está junto, que es como un animal. Los dos son animales aquí, son insectos, pero la novela se burla un poco de los personajes, pero es muy fuerte. Yo creo que es una de mis novelas más fuertes, totalmente realista. Cómo un hombre joven despoja a un adulto mayor y cómo la sociedad permite que a todos los adultos mayores les estén quitando sus cosas. Yo creo que se lo he dado a 2 ministerios públicos, a ver si así entienden la situación, pero no, creo que no leen nada, ¿no? Pero bueno, se las dejé, ¿no? Entonces sí hay diferencias en los tiempos, ¿no? Súper interesante este aspecto, ¿no? Porque esta novela de La Luna Azul es una catarsis, ¿no? Que estás viviendo en realidad, y cómo la vas plasmando en hoja y papel, ¿no? Y cómo te vas liberando, o no sé, esta cuestión tú como autora, editora, y compilar el trabajo que va a ilustrar tu libro,
tiene un gran peso porque todo es vivencial, ¿no? Está estos símbolos que a veces se van marcando y se van plasmando en el trabajo. Claro. Tiene que ver todo esto, todo el conjunto de tu obra plástica, pictórica y tu obra de escritura. Ahorita, en este momento que nos comentas, ¿no? Que es el símbolo que representa, ¿no? La persona que está abajo y la opresión y demás, es muy vivencial. Pero sí hubo algo catártico de liberación en ese aspecto, o igual tú tratas de poner en margen de cosas ficticias. Bueno, en las dos novelas hay un poco de las dos cosas, ¿no? Me lo preguntaba alguna vez una chica después de una presentación en el CCH Sur, y le decía yo, es que siempre hay, tienes que, si eres escritora, tienes que poner un poco de ficción, porque pues como que la vida real es demasiado fuerte, ¿no? Hay que hacer un equilibrio entre esto, ¿no? En el caso de La Lona Azul, no, el objetivo es que sea claro. No es fácil entenderlo, ¿no? Porque pues sí juego con personas, todo parece irreal, pero es real, eso es lo más raro, ¿no? O sea, el nombre de la novela, La Lona Azul, esta que ven aquí, bueno, este nombre responde, o sea, ¿para qué se pone una lona? Para tapar algo, ¿no? Cuando yo despierto una mañana, en serio, del año pasado, en junio, despierto y bueno, yo vivo en una parte alta de una casa, abajo es donde vivía mi prima con el que está queriendo robarse la casa, y salgo y veo en la cocina, que es amarilla, un reflejo azul. Y bueno, ¿por qué se ve azul si esto es amarillo, no? Y resulta que me asomo y veo una lona azul que me cubre toda la parte de abajo y no puedo ver nada. Y entonces lo primero que me entró en la cabeza fue, le van a hacer algo a mi prima. ¿Por qué? Pues, ¿por qué me tapa este hombre? Pues, ¿qué quieren tapar? Si no hay nada más que un coche viejo y una casa vieja. Bueno, pues fue cierto. Finalmente yo empecé a imaginar lo que le iba a pasar a mi prima. Y el 11 de junio del año pasado la mató. La sacó de noche, yo no escuché nada, mis vecinos vieron todo. Los detalles que ellos me contaron fueron los que yo describí aquí. Pero yo supuse que iba a suceder. Era obvio que iba a aprovechar la pandemia para sacarla disque por COVID. No salió por COVID. Nadie la vio, nomás derechito a cremarse, así tal cual. Y desde entonces está metido en la casa robándose toda la planta baja, con una tranquilidad increíble, ¿no? Porque nadie tiene. Yo voy a los ministerios y pues no consigo nada. Ni siquiera caso me hacen, ¿no? Simplemente a ver qué gana el malo, ¿no? Y tiene más preferencia un tipo que está adentro que el que ha vivido 50 años. Entonces, como dices, pues sí, hay que sacarla. Tuve que hacer catarsis aquí, de imaginar lo que yo pensaba que iba a pasarle a mi prima, que fue una persona bastante mala, y luego, pues lo que sucedió, la realidad, ¿no? Y luego lo que está pasando, pero luego empiezo a indagar, como se hace en la novela negra, cómo es que planeó este hombre este despojo. Es impresionante, cómo lleva 20 años sacando de la jugada a las más grandes de esta familia hasta que se fueron todas. Les fue despojando, pero de una manera por detrás, todo planeado, con muchas manitas negras por ahí. Un caso muy feo de cuando se rompen las redes sociales de una familia, ¿no? Yo creo que lo más horrible que he visto es esto, cómo se rompe una casa normal, y no por el interés de una casa, simplemente se rompió porque el sistema rompió todas las estructuras sociales. Entonces, toda mi obra es precisamente igual. Toda mi obra está llena de historias reales. A mí me gusta la realidad, me gusta confrontarla. Obviamente le meto un poco ahí de literatura, pero me gusta confrontarla, ¿no? Ahora, amiga, ya que hablamos un poquito de La Lona Azul, ahora dinos de qué va o de qué trata Vida a la Baja, o cómo se gesta este proyecto, esta novela, ¿no? Y qué nos podrías comentar referente a. Y bueno, Vida a la Baja es una historia de amor muy impactante. Es que la verdad, el tocar la frontera fue una cosa muy complicada, ¿no? O sea, yo llegué al lugar que está considerado uno de los más peligrosos de México. Ya en el 97 era peligroso, pero yo no sabía. Mi hija me había dicho que existía ese lugar, y dije, pues yo voy a verlo. Y había un mar precioso y me quedé atrapada. Pero me quedé atrapada porque me acabé el dinero. Me quedé con un peso y dije, ¿ahora qué hago? No conozco a nadie, no me puedo cruzar a Estados Unidos, no le puedo pedir a mi hija, no puedo hacer nada. ¿Qué hago?
Que pues ahora por andar haciendo tonterías ahorita me lo dije, pues ahora te quedas y a ver cómo rayos sobrevives. Si tu hija pudo, tú también puedes. Y me quedo, ya en otra edad, me quedo ahí sin saber qué hacer con un peso, ¿no? Y pues compré 2 tortillas sin sal, o sea, nada, ni Coca-Cola, o sea, ¿con qué? En ese tiempo era mi vicio súper, pues no había ni con qué. Pero llevaba unos bronces, o sea, no me fui sola, me fui con unos bronces y con unos platos que iba a vender a Estados Unidos, que tenían mucho éxito, pero no me dejaron pasar los gringos y me regresaron. Ya había yo estado en Estados Unidos, me pude haber quedado y perdido, pero no me interesó ese país, no me interesa para nada, entonces me regresé anti-yankee, que me quedo en Rosarito, vendo mi bronce y me regreso. No, pues tardé un año en vender el dichoso bronce, acabó rifado, se lo ganó el personaje que está aquí, se lo ganó él porque pues no se vendió el boleto y dijo, dámelo a mí, pues ya es tuyo, ¿no? Pero la impresión de contactarse con el hombre de la frontera fue muy impresionante, un hombre fronterizo, es un hombre grandote, bien alimentado, ¿no? Porque vivía en Estados Unidos, puros músculos, y para una escultora, pues un músculo pues ya pegó, ¿no? Entonces, y una mente, un cerebro de dinosaurio chiquitito, o sea, no leían perdidos, gringos, agringados, ¿no? Y enfrentarnos a ellos fue la gran cosa. Vivir en una casa que parecía la casa de Van Gogh, toda loca, así, sin baños, con letrinas, una cosa fuera de mi vida, que pues ahora me la aguanto, yo me metí en esto, ahora yo pude haber llamado y alguien me hubiera ayudado y me hubieran sacado de ahí, pero dije, no, ahora te aguantas. Y logré en menos de un mes, como buena chilanga, nos adaptamos rápidamente al entorno, conseguí un trabajo ahí, yo misma me ofrecí para hacer la sección cultural del periodiquito, me aceptaron porque también era del DF, pagaban una miseria, pero yo estaba en la redacción y fui muy feliz todo un año hasta que dijeron que me fuera porque ya me estaba metiendo en muchos problemas, que estaba alborotando al gallinero, así me dijeron, porque las mujeres me veían muy libre y pues decían yo quiero como ella, ¿no? Pues no tenían esos permisos que yo tenía, ¿no? Entonces, aquí está la historia de este encuentro con este joven, al cual le pude imbuir en un momento dado el amor a México. Nunca pensé que pudiera hacerlo. Y tenía sus talentos, pero la vida de drogas que les meten en Estados Unidos los había perdido. Entonces, pues al final, sí era muy buena persona, pero toda su familia estaba perdida. Y todo ese es el contexto del que yo narro. O sea, cómo viven las mujeres en la frontera, qué pocos trabajos tienen, cómo realmente nomás hay prostitución y uno que otro trabajito, así como el mío, ¿no? Pero no hay nada. Viven muy mal, para estar tan cerca de la frontera, viven mal. Y el arte, yo creí que estaba al lado del arte, pues no, nunca lo pude sacar. Pero cuando pasé a Estados Unidos y mostré mi obra, les gustaba mucho. Pero pues no me pude quedar, no me gustó y me salí. Y entonces ya estando en México, pues ahí estuve un año hasta que pude regresar, pero ya con los nuevos proyectos para hacer aquí. Ahí de todos modos también saqué, ahí me junté con toda la gente, todavía la saludo, todavía nos hablamos, todavía nos invitamos a las antologías, conocí poetas, conocí pintores, dibujantes, artistas, y todos hicimos un bloque, yo los metía en el periódico, yo sacaba sus notas, pues esa fue la cooperación. Y no se ha perdido, parece que estuve ayer ahí, hablamos como si ayer hubiéramos estado ahí. Así se fue la relación, muy bonita. Eso habla Vida a la Baja. Es muy alegre al principio, muy erótica, pero va mostrando que el mundo allí es muy salvaje. Y al final, pues, el amor triunfa aunque sea a distancia, ¿no? Es una historia bonita, yo creo que es una historia que les puede gustar. Y está muy ligera, la redacción es muy ligera. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. Para mí es un placer colaborar en esta presentación de una novela de un gran amigo, un gran poeta, narrador y ensayista, Agustín Cadena. Y esta novela en particular me ha llamado muchísimo la atención, El jardín de las tumbas vacías. Es una novela gótica con un aire de decadentismo un poco romántico. Una novela que parece casi, quiero decir que disfruté mucho las relecturas. O sea, tiene como es como beber una infusión de alguna manera, es un poco lo que propone el autor a través de su prosa. Es una prosa profundamente bella, profundamente melancólica, tiene ambientaciones fantásticas, evocadoras. Y bueno, me llamó profundamente la atención que los personajes de Lucía y el pintor que la retrata, que no tiene nombre, es un pintor, es el narrador, es la pareja de ella, hacen un viaje para separarse. Eso me parece
un comienzo poderoso. Y Lucía, la mujer, que el pintor la mira como una modelo, es una mujer que él describe como una flor crecida en un invernadero que finalmente, inexorablemente, terminaría por dejar que sus pétalos exhalaran todo el veneno de la selva. Bueno, esas expresiones de Agustín me parecen sumamente poderosas y creo que por eso uno disfruta tanto las relecturas de la novela, no solamente el descubrimiento de la novela, sino las relecturas. Y eso es lo que me pasó a mí, la leí 4 veces. A mí me hizo acordar mucho un concepto de Freud, el hecho de que los personajes mediante el hastío lleven a la perversión. Un concepto que dice que lo siniestro ocurre cuando lo familiar se vuelve extraño. Y bueno, es un poco lo que les pasa a los personajes, o sea, no me detengo mucho en los argumentos porque quiero que realmente todos conozcan la novela por primera vez como la conocí yo. Pero sí me detengo en el estilo, en las reflexiones sobre lo que es la perversión en el alma humana. Bueno, eso que dice, lo repito, lo que dice Freud, ocurre cuando lo familiar se vuelve extraño, los personajes se empiezan a descubrir en una extrañeza. Hay también, además de esto, una puesta en escena que hace Agustín, una ambientación con personajes pintorescos, personajes poéticos, fantasmales, seductores, entre los cuales te vuelve a destacar la figura de Lucía, la protagonista, porque en un momento dice una descripción: con su cuello traslúcido que llamaría la atención de cualquier vampiro, es mirada y observada como una mujer extraña y familiar. Estas son palabras mías ya. Como una mujer extraña y familiar, por momentos como un bello insecto incomprensible. En un momento el protagonista, el pintor, dice: me costaba trabajo reconocer a la mujer que alguna vez quise en la que ya no quería. Bueno, estas son un poco mis reflexiones sobre esta novela. Recomiendo no solo la lectura, sino voy a repetir las relecturas por la prosa exquisita de Agustín. La novela que vamos a comentar está publicada por Citzelas en México en 2020 y las ilustraciones son de María Fragoso. En este momento recuerdo las palabras de Humberto Eco que dicen que ciertas novelas se vuelven más bellas cuando alguien las cuenta, porque se convierten en otras novelas. Estoy segura de que lo que yo diga sobre la novela no la volverá más bella. Eso sería imposible. Solo deseo tener el placer de comentarla con todos ustedes. El jardín de las tumbas vacías, leemos en la portada. El título rodea el libro, nos hace detenernos y desde ahí presentir cuál será la configuración del relato. Habla sobre muertos, sobre panteones, sobre jardines donde hay muertos, donde no hay muertos enterrados. En ese momento en el que estamos preguntándonos todas esas cosas, vivimos un intercambio de 3 intenciones o de 3 intencionalidades, la del autor, la de la obra y la de nosotros como lectores. Al conocer el título nos hacemos conjeturas sobre la intención de la obra, pero como no queremos una interpretación resulte aventurada, sabemos que el título nos persuade y su persuasión ¿a qué nos lleva? Nos lleva a adentrarnos a una novela que está contada en primera persona. Es el narrador, personaje, quien nos cuenta su propia historia. Una historia que conoce muy bien porque participa en ella. Nos la cuenta con sus propias palabras, nos relata lo que hace, lo que dice, lo que siente, lo que observa y lo que sueña o lo que no sueña. Voy a detenerme unos instantes en la descripción de las acciones para descubrir esa estructura del universo que se representa en la novela y para que todos comprendamos un poquito más, eso espero, la intencionalidad del relato. Desde el castillo, que es el aquí y el ahora narrativo, el narrador personaje nos informa que él y su pareja, Luisa, un día soñaron venir a conocer el castillo, lo tenían como una opción ideal para su luna de miel, por si llegaban un día a casarse. Pero finalmente ya no hubo matrimonio ni viaje
ni hallaron una razón para seguir juntos. Por el contrario, están por separarse. Y la idea de separarse fue precisamente de él, del narrador personaje. Ella, en cambio, propone hacer un viaje de despedida precisamente al castillo. Era el último regalo que se iban a hacer el uno al otro. Y hacen un trato. Terminadas las vacaciones, cada quien hará su vida. El castillo está en medio de montañas. Posee ese esplendor lánguido del viejo imperio. Se nos dice. Es un hotel rodeado de coníferas donde por sus alfombras se arrastraban pasos ya idos, ecos sofocados, roces de crinolinas. También se destacan las historias de fantasmas que lo habían hecho famosos. La narrativa de Agustín Cadena siempre me ha parecido prosa poética. Por ejemplo, por poner solamente un recuerdo de mi novela preferida, La casa de los tres perros. Nos describe las emociones de esos jóvenes fantasmas que habitan en ese edificio. Es un edificio donde conviven vivos y muertos. La descripción de esas emociones en esa novela es realmente un poema. En esta novela que nos ocupa, es como si el narrador pintara las palabras. Detalla la forma, el tamaño, la impresión que un objeto o un aroma le produce al personaje, y lo hace poéticamente. Leemos. Llegamos aquí a finales de agosto, cuando más verdes se veían las montañas. El lago lucía un hermoso color menta y la avenida de castaños que llevaba al castillo estaba llena de follaje. Por todas partes había flores, macizos de petunias y geranios, campánulas. Los rododendros eran un incendio de flores rojas, rosas, anaranjadas y amarillas. Nuestros sentidos se abren al leer todo esto, vamos leyendo y vamos sintiendo los colores, los olores, la suavidad de las flores, esa belleza del lugar que describe como si estuviéramos ahí junto al personaje. Las emociones entran en nuestro interior porque son una acción estética que viene desde la literatura directa hacia nosotros. Los protagonistas son una pareja de mexicanos, los dos hijos mimados de parejas ricas y que odian a sus padres, pero no odian su dinero. Estarán en el castillo por 3 meses, durmiendo cada uno a su lado de la cama, con rutinas establecidas para estar claros y establecer distancias. Los primeros días no les fueron nada fáciles, pero después de una semana sobrevino lo que se podría llamar una reconciliación. Pasan más tiempo juntos, comparten sobremesas y hasta le surge a él la idea de pintar un retrato a Luisa. Un día, mientras hace esa tarea, escucha la voz de un niño pelirrojo, de unos 9, 10 u 11 años, Alex. El niño mantiene una breve conversación con Luisa y le regala una pelota de golf que traía consigo. Antes de continuar, muy brevemente me detendré en los personajes. Respecto a Luisa, a través del narrador es que nos detalla cómo es ella. Una mujer observadora, expectante, con una sensualidad ya de tiempo ahogada, con vestidos largos y tétricos, que no sabía quién era, narcisista, una déspota encantadora, que había tenido un hijo a los 7 años y que había muerto, que se ha pasado bebiendo todas las noches, bella, con la mirada preñada de tristeza y con el instinto maternal atrofiado. Él es pintor, no le gustan los niños, es anafrodita, le gusta acompañar a una mujer que va de compras, le harta todo eso que va con el amor, como la curiosidad por la vida del otro, la ternura convertida en hábito, los sueños, etc. Y es un hombre al que no le gustan los besos porque le parecen asquerosos. Con toda esta carga configurativa, una noche Luisa propone bajar al pueblo y emborracharse juntos. Caminan por toda la orilla del lago. Cuando son poco más de las 11, llegan al primer antro. The Sick Rose. La rosa enferma sería en español. Quiero destacar que es interesante que el nombre del antro es el nombre de un famoso poema de William Blake. Las intertextualidades e interdiscursividades en la obra de Agustín Cadena las vamos a encontrar mucho, hay que estar muy atentos a ellas. Bien, en este bar conocen a una pareja gay de italianos
que les cuentan algunas historias de fantasmas que han hecho famosos al hotel, como un flautista que se sube al elevador, principalmente cuando el huésped va solo, toca la flauta, se abre el elevador, sale y se va por los pasillos. O aquella suite de la cual solía a veces salir un ruido de música de radio de la época de la guerra. Voces de hombres que conversaban animadamente, risas, mujeres embriagadas, chocar de copas, tintineo de cubiertos, pero no había nadie adentro. La administración llevaba años de no dar esa suite a ningún huésped. Estas historias ponen nerviosos a nuestros protagonistas, salen del bar temblando. Es una noche, con todo y esto, muy agradable para los dos, la pasan bien. Es entonces cuando el narrador personaje empieza a hacer una analepsis y recuerda cómo se conocieron en aquella galería de la zona rosa y qué fue lo que le llamó la atención de Luisa. Mientras recuerda, por fin termina el de pintar el cuadro donde aparece ella. En esta novela, como en otras del escritor, sentimos vibrar la naturaleza humana, los sentimientos de seres que anhelan amor, compañía, comprensión, que pueden padecer como Luisa, la indiferencia y frialdad de una Anafrodita que, al carecer de apetito sexual, puede llegar a ser cruel y frío ante las necesidades de su pareja. Luisa nos dice, él tiene un dolor que no cesaba, un dolor sordo, estancado. Era como si ella hubiera decidido ya no dejarlo ir. Se había instalado en sus ojos, en su sonrisa, y la había cambiado toda. No obstante, anima al narrador para llevarlo y lo dice de manera muy coqueta, a un lugar que se está segura que le va a gustar. Y este lugar es impresionante la descripción. Un cementerio en miniatura, un lugar encantado donde, entre musgos y hongos, destacaba una decena de tumbas blancas perfectamente bien hechas de 10 centímetros de largo, que estaba muy cerca de un internado para señoritas donde enseñaban valores inalterables. Algo sucede entre Luisa y él y el narrador, que la vuelve a ver hermosa después de este descubrimiento. Una noche en el DC Rose conocen a Eugenie, un ruso seductor que se acerca a la pareja en una ocasión que están en ese bar. Quiero comentar algo que me llamó la atención en este encuentro. Eugenie le recomienda el restaurante, lo voy a decir tal como está escrito, no sé si se pronuncia, Walpurgisnacht, para que vayan a comer. El nombre en español traducido del alemán sería Noche de Walpurgis. Walpurgis es una fiesta, según leí, de origen pagano muy arraigada en Suecia, Finlandia, Alemania, Estonia, República Checa o Escocia. La noche de Walpurgis nació como oposición a la fiesta de Todos Santos, que se celebra el 1 de noviembre. La leyenda cuenta que esa noche las brujas vuelan sobre escobas a Brücken, la montaña más alta de la sierra de Harz, en el estado alemán de Sajonia-Anhalt. Allí las brujas invocaban al diablo en grandes aquelarres. Nos damos cuenta que es muy interesante que todo esto, descripción, concuerda con el ambiente de fantasmas, enigmas, secretos, cuartos misteriosos, colegios en la montaña, las niñas del internado que solo tienen permiso para salir en noches de luna, las tumbas de 10 centímetros de largo, el vino de llorar, la pintora que muere en el bosque atacada por una manada de lobos porque le gustaba caminar de noche, y cuyo nombre figura en una de las pequeñas tumbas, que pinta un cuadro donde un niño flotaba ahogado en un agua oscura y con el título traducido en español como No estoy saludando, sino ahogándome. Luego las urracas blancas, las brujas como souvenir del pueblo, el niño ahogado del cuadro parecido a Alex, etc. Todo esto es muy significativo en la novela. Nos ayuda a percibir u observar una configuración de figuras que se van expandiendo a lo largo de la narración, que nos facilita advertir el ámbito de valores que toda la novela como signo nos comunica. El ruso seductor se prenda de Luisa y sirve como medio para que el narrador y Luisa se reconcilien. Un tanto perversa la cosa. La escena de cuando Luisa, al estar íntimamente con el ruso,
y llega a la habitación de los dos, es un tanto descarada. Sin embargo, lleva a esa reconciliación con el narrador totalmente inesperada. Particularmente, me es muy interesante que en esta novela y en otras obras de Agustín, no es en la única, se da lo que se llama la historia dentro de la historia. Lo que en narratología se llama metadiégesis o narración en segundo grado. En esta novela la encontramos en lo que parece un sueño o tal vez una realidad, no se sabe. Es la historia de cuando Luisa se sale desnuda y llega al internado, salen las niñas y todas bailan. Se da un ritual bárbaro donde Luisa es la sacerdotisa y de pronto llega otra niña con Alex de la mano que parecía drogado o dormido. También hallamos otra metadiégesis en lo que el narrador ve como una película en la que solo fue espectador y que es una historia cargada de perversión. Lo que hace Luisa con Alex y lo que cree sobre él resulta aterrador. Ahora, hay algo que me asombra. Se asustan cuando la pareja gay les cuenta sobre los fantasmas. Cuando salen del bar, hasta se toman de la mano y van temblando. Pero nada les pasa o les da miedo con el porqué y el cómo de la muerte del niño. ¿Qué sucede? Veamos. Cuando se conocen, él se enamora de Luisa porque descubre que es una déspota encantadora y una completa narcisista. Y se vuelven a unir primero después de lo que sucede con el ruso y después y definitivo con lo que sucede con Alex. ¿Perversión? ¿Por qué no quieren irse del lugar? Hubieran sido felices de haberse quedado para siempre. Toda una atmósfera de exotismo, misterio y miedo. Algo que me deja pensando, ya para terminar, es la relación que existe entre el cuadro de la pintora muerta, Georgina Massivet, y el cuadro titulado No estoy saludando, sino ahogándome, y lo escalofriante sucedido con Alex. Pero esto llevaría a realizar todo un ensayo u otra presentación. Muchas gracias, es una gran novela de un admirable escritor. Muchas gracias. Los límites siempre son muy borrosos entre lo que uno vivió y lo que uno ha imaginado. Quizá a cierta edad uno ya ni siquiera ve la diferencia. Hay imágenes en la mente que uno no sabe si son recuerdos o son fantasías que se hizo y que cree que son recuerdos. Pero El Jardín de las Tumbas Vacías fue primero un cuento, parte de un libro que Magda presentó también en Jalapa una tarde lluviosa. Yo creo que más o menos por estas fechas, pero hace muchos años. Entonces, en ese libro está la primera versión, que se llama El Castillo. Y como soy alguien que sigue escribiendo siempre y haciendo anotaciones sobre lo ya publicado, la historia del castillo siguió rondándome y fue creciendo. Y hasta que llegó un momento en que pensé que podía publicarse de manera independiente, ya que de hecho no tiene casi nada en común con los otros cuentos de aquel libro que presentamos en Jalapa, que se llama Las Tentaciones de la Dicha. Y así fue como llegó a estar en su estado actual. En esta ocasión tenemos la presentación editorial de la obra José María Morelos, a letra vista se sirva usted, los documentos históricos del Generalísimo, cartas, instrucciones de guerra y planes de gobierno, preludios de la literatura mexicana, del autor Daro Soberanes, y lo acompaña en los comentarios el escritor José Manuel Vaca, recordándoles que esta iniciativa es por parte del escritor hidalguense Agustín Cadena, también en conjunto con la editorial Elementum y Cipselas Editorial. Les agradecemos mucho estar presentes en esta presentación, en este evento de Letrópolis, Kermés Literaria. Y bueno, los dejo con los invitados del día de hoy. Muchísimas gracias y bienvenidos todos. Para ti, ¿qué tan importante fue o cómo ha sido pues el vivir con ese descubrimiento
con esa revelación que te dio ese sentido de origen de saber que pues también Morelos buscaba el nacimiento de una literatura sin saberlo, finalmente, porque él estaba buscando el nacimiento de la patria. Sin duda es por el uso que hace del lenguaje, ¿no? Por supuesto, ya hay, bueno, literatura en las Europas ya lo hay, ¿no? La literatura novohispana se tiene que decir como, se tiene que mencionar como literatura española, ¿no? Eso no tengo ninguna duda, ¿no? Sor Juanita es lo más grande de las Américas, ¿no? Desde que se murió hasta ahorita, 300 años después, pero sin duda pertenece al mundo novohispano, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz. Por lo tanto, también los contemporáneos de Morelos, literatos, pues que también son poquísimos, ¿no? Sobre todo eclesiásticos, van a pertenecer a la literatura española, ¿no? O al reino español, al reino de España, ¿no? Mejor dicho, con pequeños ciudades reales, como es la Ciudad de México, de este lado, ¿no? Morelos, yo creo que él no va a decir, yo he escrito, es maravilloso lo que dice Daro de mí, yo he escrito novelas y epopeyas y poemas, ¿no? Eso no va a suceder, no va a suceder, es imposible, pero tampoco hay registro de que lo haya hecho, de que haya escrito literatura como género, ¿no? Pero en sus palabras, el que se quiera empapar un poco de las crónicas, de la cronología de la vida del Generalísimo, se va a dar cuenta de eso, sin ninguna duda, ¿no? No es frío, no es técnico, es bastante imaginativo, bastante metafórico. Yo podría decirlo que usa la retórica y la lírica en todo momento, retórica y lírica en todo momento. Entonces, hoy en esta posmodernidad, pues toma fragmentos de registros y los pega y ya le llama poema y ya le dan estímulos económicos. No me atrevería tanto a pensar que hiciéramos eso con las palabras de Morelos, pero simplemente que notáramos ahí esa sangre, esa vena sin duda literaria, ¿no? En varios fragmentos del libro también pues doy muestra de eso, ¿no? Porque el libro es una investigación, por supuesto tiene que ser así, un registro bibliográfico, y sin saber aún y sin incluir aún ya en esta edición que estamos trabajando, pues por supuesto va a venir ahora ya el anexo de este trabajo en que él presenta como su tesis de bachillerato, que lo hizo en latín, pero bueno, ha sido ya traducido, no sé si por la UAM, no creo que por el Instituto Mexicano de Registro de las Revoluciones Históricas, el INER. Pero bueno, ahí está, ¿no? O sea, Morelos todavía hay bastante que registrar y creo que es bien indicado este momento de que aparezca este libro. Digo, apareció hace un par de años, pero es muy bien momento también para seguir haciendo este vínculo, que yo creo que muy pocos hacen, ¿no? O nadie, porque volvemos al punto de la Liga Ejeca, ¿no? Pareciera que la literatura no quiere voltear a ver esta electricidad de los hipoperos, de los rapers, ¿no? De los eslameros, diciendo, pues, ¿esto qué es, no? O, no sé, hay literatos que no lo ven de esa manera. Y lo mismo quizá desde el otro lado, ¿no? Quizá uno que toma el micrófono abierto no quiere entrar a la literatura, no le interese, no pasa nada, pero creo que el vínculo está ahí, ¿no? Así nació la literatura oral, así fue primero, ¿no? El asunto. Desde hace 28 siglos, los hexámetros en griego de la Ilíada y de la Odisea fueron orales y no registrados. Y lo mismo con Morelos, lo mismo va a pasar con Morelos. No hay que nada más hacer un registro festivo como héroe militar y como héroe independista, sino también un registro de un contexto histórico, ¿no? Bastante hay que Morelos nos va a dar por ese lado, por esa vena. Y eso que menciono, ¿no? Sentimientos de la nación. Y uno, pues, lo que encuentra son artículos. Que sigan en la Kermés Literaria, que sigan Editorial Elementum, Editorial Cipselas.